Hola chicos, ¿cómo andamos? Una nueva clase. Bien, les cuento un poquito lo de la foto de perfil, que no sé si se verá muy bien, pero es la imagen de Miramar, el bosque energético. Todas las semanas lo que vamos a hacer a partir de ahora es viajar un poquito con la imaginación e ir a algunos de los lugares más lindos de la Argentina. Y por primero elegí Miramar, que es un lugar que quiero muchísimo, que está en la costa bonaerense y que tiene no solamente lindas playas, sino, como ven, un hermoso bosque que se lo conoce como el bosque energético. Bien, empezamos con la clase. Repaso de la clase anterior, tenemos 3 tipos de pirámide poblacional: pirámide regresiva, expansiva y estacionaria. 3 tipos de pirámides, ¿sí? Todas las pirámides del mundo están englobadas dentro de estas 3. Todas forman parte de estas 3. ¿Sí? Obviamente, cada pirámide de cada país corresponde a un ejemplo de este tipo de pirámides, ¿sí? Las regresivas corresponden a países ricos, con recursos económicos, y habíamos dicho que tienen poca natalidad, poca mortalidad y mucha esperanza de vida. Ahí tenemos la gran mayoría de los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, que ya habíamos hablado y lo vimos, como Japón se ve claramente esta pirámide poblacional justamente por el tema de los terremotos y su mejora, ¿sí? Esta otra pirámide, que es todo lo contrario, es la pirámide de Haití, en donde no hay recursos económicos, donde las cuestiones, la forma de vida es muy compleja, o la vida es muy compleja en estos lugares, y también otra de las cuestiones que tienen es que la educación y la salud están muy relegados, por eso es que tienen esta pirámide de población. Ojo, una cosa, estas pirámides poblacionales se hacen, son una foto, ¿sí?, de cómo está la población en ese momento en el que se hace el censo, en este caso en el 2010, en este caso en el 2020. Y otra de las cosas a tener en cuenta que es muy importante es el tema de, digamos, de que es que esto se hace por medio, es una traducción, digamos, de toda una serie de estadísticas que se hacen una vez cada 10 años, y que lo hacen institutos similares a en la Argentina, el que se llama, el que se encarga es el INDEC, ¿sí? En Argentina el INDEC es el encargado de hacer las estadísticas, y que cada 10 años hacen el censo. Estos institutos hacen solamente el censo, se dedican solamente a trabajar cada 10 años, no, trabajan todo el tiempo. De hecho, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la Argentina y en otros países saca elementos tales como analfabetismo, índice de pobreza, inflación, son algunos de los elementos, canasta básica, que lo habremos escuchado muchas veces, son algunos de los elementos que sacan, digamos que transforman por medio de los estudios que ellos hacen, ¿sí? Son algunos de los elementos que ellos utilizan para, digamos, conocer un poco cuál es la situación del país. Digamos, igualmente el estudio más importante para ellos, que es lo más completo, es una vez cada 10 años el censo, ¿sí? Y todos esos estudios son fotos, digamos, o sea, como momentos determinados, cómo está en ese momento la población, o cómo está la canasta básica, o cómo está la inflación en un determinado país en ese momento. ¿Qué significa esto? Esto que los nenes que nacieron en el 2010 siguen en Haití, si siguen las políticas económicas, sociales y sanitarias de Haití igual, ¿sí? Esos nenes no van a llegar a los 70 años, o un porcentaje muy alto, fíjense, si trazamos una línea, no van a llegar a adultos, ¿sí? O adultos mayores, ¿sí? Es un poquito eso lo que quiere mostrar, ¿eh? Bien, vimos que estas son las pirámides de los países más pobres. Acá tenemos a Haití, o países subdesarrollados, se los conoce también. Tenemos a Haití, tenemos a Guatemala, Honduras, tenemos gran parte de los países africanos, ¿sí? Y después está la pirámide de países como el nuestro, que es estacionaria, que tiene elementos y una base parecida a Italia, si queremos, y una cúspide más parecida a Haití. Y por eso es que se llaman países con estacionaria, porque está en el medio, porque viene de Haití y está mejorando para llegar a mejores condiciones, porque hay mejor sistema de salud, pero todavía le falta, mejores políticas educativas, pero todavía le falta, ¿sí? Mejoró la mortalidad, es decir, que se produce
ha disminuido significativamente, pero todavía le falta, y en ese proceso es que está la Argentina, como México, como gran parte de los países latinoamericanos y algunos asiáticos, como por ejemplo Vietnam. Bien, continuando con esto, vamos a ver que la población no está distribuida en el mundo de manera pareja, sino que está desparramada de manera muy distinta, ¿sí? Y tenemos como por ejemplo el caso de China, que una densidad de población altísima, o la India, y después tenemos otros países como por ejemplo Perú acá cerquita, o Paraguay, que tiene muy poca población, ¿sí? En el mundo está distribuido de manera despareja. Y dentro de cada país también está distribuida la población de manera despareja. Y esto se debe a varios factores, que algo ya estuvimos viendo nosotros. Tiene que ver con los temas que estuvimos tratando con anterioridad, ¿sí? Uno de los factores tiene que ver con lo económico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina, la mayoría vamos a ver que estamos en Buenos Aires, y tiene que ver con que las fábricas y las industrias en general están en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está la cercanía al puerto, que es la conexión que tenía y que tiene Buenos Aires con el exterior. Ahora existen los aviones, chicos, pero antes la manera de conectar, y cuando se empezaron a crear las ciudades, eran los barcos. Entonces era importante la conexión vía acuática, digamos, vía marina, con otros lugares, ¿sí? Entonces, en el caso de Buenos Aires se produce acá, o sea, acá este es el centro, ¿sí? Donde hay mayor concentración de población, porque tenemos justamente, es el centro desde el punto de vista económico, porque tenemos el puerto. Cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata en 1776, la cabeza del virreinato va a ser Buenos Aires, porque justamente es aquí donde estaba el puerto, ¿sí? Y no es lo que nos pasa a nosotros solamente, le pasa a un montón de países del mundo, ¿sí? Lo que pasa es que vamos siempre a nuestro ejemplo, que es la Argentina. Otro de los elementos, y ahora volvemos a este mapa, es el tema del relieve. Es más difícil vivir en un lugar en donde hay montañas, es más difícil cultivar en un lugar donde hay montañas que en la llanura. Y otra de las cuestiones es, además del relieve, es el clima. Cuanto el clima es más inhóspito o más complejo para la vida, más difícil es que el hombre viva ahí. Ejemplo bien claro es el tema del frío. En la Antártida vive muy poca gente, o en el Polo Norte vive muy poca gente, justamente porque es muy inhóspita la vida allí y muy compleja. Entonces la gente prefiere vivir en lugares de clima más adecuados o más acordes a la vida. ¿Hay gente que vive? Sí, pero son muy pocas, ¿sí? Muy pocas las personas. Bien, tenemos Argentina y vemos justamente esto que les estaba diciendo. La mayor concentración de población está en Buenos Aires, ¿sí? Vemos acá los colores, la referencia, y vemos que está en Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, son las provincias más pobladas, y luego las provincias más frías, o las provincias que están más alejadas del puerto, son aquellas que tienen menor población, ¿sí? Entonces dijimos que dos elementos importantes para la población, ¿sí? Son justamente para que uno viva en un determinado lugar, tiene que ver con el clima y con el relieve, ¿sí? Si vamos a ver del clima, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que climas? Hay tres grandes climas, lo vimos al principio del año. Tenemos el clima cálido en el centro, que es porque es más ancha esa parte de la Tierra, y ya lo habíamos hablado. A medida que nos alejamos de ese centro, tenemos clima templado y luego clima frío. Bien, y después habíamos visto que tenemos relieves, que es lo que se forma por el proceso de transformaciones, tanto internas como externas de la Tierra, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso fue lo que estuvimos viendo en el tema anterior? Y entonces tenemos por un lado las montañas, las mesetas y las llanuras, en grandes rasgos. Después tenemos otros elementos como los cabos, los golfos, y un montón de otros elementos que también estuvimos viendo. Bien, a grandes rasgos lo que nos interesa ver es la interacción entre estos dos, entre el clima y el relieve. La interacción del clima y el relieve van a generar, la interacción entre el clima y el relieve van a generar una serie de biomas, ¿sí? La interacción entre el clima y el relieve van a generar una serie de biomas. Estos son los biomas, chicos, de la Tierra. Y ustedes dirán, ¿pero cómo puede ser si había tan pocos climas que hay tantos biomas? Porque supuestamente debería haber tres grandes biomas, porque si hay una interacción entre el clima... ¿Pero por qué? Porque justamente el bioma depende de estos dos elementos, que son el clima, pero además el relieve, ¿sí? El relieve modifica muchísimo el clima de un determinado lugar. Y por eso, justamente, es que hay tantos tipos de biomas. Este mapa yo después se los voy a dejar el link para que ustedes lo puedan ver.
Entonces, por ejemplo, en el caso de la Argentina, volvemos acá, recuerden que tenemos la cordillera de los Andes y que acá está Buenos Aires, ¿sí? Bien. Ustedes saben que hay una serie de elementos que modifican el clima, que lo alteran, que este clima que vemos acá como tres cosas reuniformes no sea tan así. Y son la distancia al mar, la latitud, la altitud y las corrientes marinas. Son los grandes elementos que hacen que modifiquen el clima, ¿sí? La latitud, es decir, la distancia con respecto al ecuador. La altitud es la altura, ¿sí? A mayor altura, menor temperatura. Si yo me voy a poner en Mendoza en pleno verano, y quizás que en Mendoza en pleno verano tenemos 35 grados en Mendoza, 35 hasta 40 grados tenemos en Mendoza, cuando subimos a la cordillera, cuando subimos a la Concagua, va a bajar, hay que abrigarse porque baja muchísimo la temperatura, y eso tiene que ver con la altura, y de hecho nosotros vemos en Mendoza mismo, volvemos siempre a la Argentina porque es nuestra referencia, que aunque haya 40 grados de temperatura, en Mendoza vemos el Aconcagua y arriba hay nieve. Más, menos nieve, en verano o en invierno, dependiendo, pero siempre hay nieve. Y eso tiene que ver con que a mayor altura, menor temperatura. Las corrientes marinas, que son cálidas o frías, también modifican el clima, que están en el mar y afectan significativamente el clima de una región, de un lugar. Y la otra elemento es la distancia al mar y el relieve, ¿sí? Cuanto más lejos estoy del mar, más difícil va a ser que llegue la humedad a ese lugar, ¿sí? Y la otra elemento también es fundamental, es el relieve. Cuanto tengo un relieve más alto, los relieves altos van a ser de barrera para evitar que llegue la humedad a ese lugar. Volvemos al caso de Argentina. Buenos Aires y Mendoza tienen más o menos la misma latitud, es decir, no hay mucha diferencia de latitud, están más o menos a la misma distancia con respecto al Ecuador. ¿Por qué Mendoza es mucho más seca que Buenos Aires? Porque Mendoza tiene la cordillera de los Andes que evita que le llegue humedad del Pacífico, y está muy lejos del Atlántico, por lo tanto no le llega mucha humedad, ¿sí? Eso va a hacer que su clima sea mucho más seco que el de Buenos Aires, a pesar de que su latitud sea similar. ¿Qué pasa? La cordillera hace de barrera, y entonces no llega la humedad, y gran parte de las provincias que están sobre la cordillera tienen esa dificultad. ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, de Misiones? Misiones, a pesar de que está en el medio del continente, ¿sí? No tenemos mucho agua del océano alrededor, ¿sí? Pero sí lo que tenemos es muy cerquita acá, muchas corrientes de agua, muchísimo calor, porque ya tenemos acá clima cálido, no nos olvidemos que los trópicos están por aquí, y por otro lado tenemos acá las cataratas del Iguazú, que es una cantidad de agua grandísima, y muchísimos ríos, como ven ustedes acá. Entonces, a pesar de la distancia al mar, va a tener un clima de selva, y ahora lo vamos a ver en el tema de los biomas, justamente por esta característica. Jujuy, que no tiene mucha diferencia con la latitud con Misiones, tiene un clima completamente distinto. A pesar de estar en el trópico, ¿sí? Como es una zona montañosa, tiene un clima mucho más seco, porque además no le llega humedad ni del Pacífico ni del Atlántico por la distancia. No hay tanto agua tampoco alrededor, y como dijimos anteriormente, al ser una zona montañosa, eso impide que la humedad llegue a ese lugar. Estos son algunos ejemplos para tener en cuenta, pero lo importante que ustedes tengan en cuenta es la interacción que se produce entre uno y otros elementos del clima, el relieve y la población.